Muy buenos días para todos. Mi nombre es Duván Alberto Mora y vamos a resolver básicamente las dos preguntas iniciales, que son las que se focalizaron dentro de la parte de esta fase de productividad humana. ¿Por qué es importante el estudio de la interacción entre personas y organizaciones? Pues simplemente nosotros miramos que la articulación entre una persona y organización se debe es como más que todo a un intercambio de reciprocidad. Yo brindo un trabajo a cambio de un salario, pero la diferencia es que dentro de las organizaciones se comienza a guiar al empleado con el sentido de pertenencia para que no solamente sea recibir un salario, hacer su trabajo y pare de contar, sino empoderarse de todas las actividades y las acciones que tengan que ver con el desarrollo normal del ciclo de la organización. Cuando hablamos de una organización nos estamos enfocando básicamente como en un sistema donde todas sus piezas deben funcionar a la par con, con el fin de obtener un objetivo general, un propósito que es la esencia de la creación de la organización. Entonces lo resumimos es como en esa funcionalidad que hay dentro de sus partes, pues para formar un todo que es una organización, una empresa legalmente constituida. Tenemos muchísimos ejemplos: McDonald's, Ferrari, IBM, IBM, y podríamos hablar de muchísimas más hablando de multinacionales. Pero si nos vamos a un entorno más nacional, más regional, más local, pues vamos a encontrar infinidad de espejos donde nosotros podemos recrear lo que es una organización. Cuando hablamos de las organizaciones complejas, simplemente nos referimos a la manera de cómo las organizaciones a veces hacen más difícil su manejo, o es más difícil llevarlas en el medio. Entonces para eso hay unas características, como por ejemplo el anonimato. Hablemos simplemente de esta, que solo importa que la actividad se realice, no quien la realice. Entonces, si tenemos esta característica, nos damos cuenta a simple vista de que lo que menos le importa a la empresa, pues es el trabajador, sino simplemente los resultados y lo que está pasando actualmente. Otra de las características es la tendencia a la especialización y a la proliferación de funciones. Entonces, cuando hablamos de eso nos referimos a un distanciamiento de las líneas de autoridad que tienen que ver con el cambio en la cadena de mando, por ejemplo. Y lo más difícil de esta tendencia es que no hay tareas específicas para las personas, y cuando no hay una tarea específica para la persona, pues no tenemos un rumbo, no tenemos un horizonte dentro del proceso normal de la empresa. Lo del tamaño pues hace parte de una de las características de la complejidad, dado el caso de que a medida de que la organización es más grande, pues más difícil su manejo. Pues por la cantidad de dinero que se maneja, por la cantidad de empleados, por la cantidad de funciones, por la cantidad de cosas que hay que hacer. Entonces es como lógico de que el tamaño también incida muchísimo en esta parte. Cuando hablábamos de un sistema, pues lo explicamos básicamente como haciendo coyuntura en lo que tiene que ver con la organización. Entonces, eh, es la consecución de un objetivo, de un resultado, a raíz de un manejo simétrico de las cosas que estén como relacionadas uno del otro. Y con respecto a lo que tiene que ver con sistemas abiertos y cerrados, pues es la posibilidad que existe dentro de las organizaciones a tener mayor libertad en el manejo, o no tanta libertad en el manejo. Entonces yo creo que ahí recae muchísimo lo que tiene que ver con la parte teórica que hemos revisado. De todas maneras, pues muchísimas gracias por estos minutos, y creo
que se ha tratado de abordar al máximo las preguntas que solicita la guía. Mil gracias.